Ya. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre es grato poder reunirnos en este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a dar inicio a una pequeña serie que lleva por título El Sermón de la Llanura. Este Sermón de la Llanura tiene dos aspectos importantes, o tiene dos propósitos. El primer propósito tiene que ver con todas las bendiciones que el Señor está explicándole a las personas, se acreditan a través de su venida. Ahí estaba la multitud y Él estaba allí diciéndoles, enfatizándoles en todos aquellos beneficios que nosotros tenemos de Dios a través de su venida. Y en segundo lugar, estaba recordándoles las responsabilidades que nosotros adquirimos cuando nosotros seguimos a Cristo. Y creo que es eso lo que la iglesia necesita recordar. No solamente enfocarnos en cuántas bendiciones deseamos, sino también mirar que esas bendiciones están éticamente allí determinadas por nuestro comportamiento. De tal manera que hay un condicionamiento. Ese condicionamiento está determinado por nuestra conducta. Hoy vamos a mirar un primer capítulo, por así decirlo, que lleva por título Tócame, Señor, tócame. Quiero invitarle, por favor, para que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas y que podamos leer en el capítulo 6, del versículo 12 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 19, y la palabra del Señor dice de esta manera: En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, yo quiero que hagamos un paréntesis aquí. Dice que estos fueron sus discípulos, así como eres tú. Lo que quiere decir es que también tu nombre está escrito allí, en ese libro de la vida, para que tú puedas entender que tenemos un compromiso, no una religión. Si bien nosotros cantamos, danzamos, disfrutamos, escuchamos el sermón, más allá de esta situación, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque estamos representando a aquel que nos ha dado la libertad, aquel que nos ha llamado a la salvación, a Jesucristo nuestro Señor. Y mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Por eso de aquí en adelante se llama el Sermón de la Llanura. En compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amados, esta es la poderosa palabra de Dios. Y el Señor quiere hoy, en este día, que nosotros podamos apuntar a lo que verdaderamente nosotros necesitamos en esta tierra. Hay una serie de situaciones que nosotros estamos enfrentando. El mayor problema o el mayor peligro es que nosotros estamos enfrentando situaciones que no podemos resolver a través de nuestro propio esfuerzo. Por eso el mundo es como es. Por eso la cantidad de tragedias y dificultades que viven los estados, los gobiernos, los gobernantes y las personas comunes y corrientes como nosotros. El problema está en que nosotros queremos resolver el asunto por nosotros mismos. Ahora, aquí nos está mostrando algo particular. Había algunas personas
muy cercanas a Jesús. Los más cercanos eran precisamente sus discípulos, aquellos que Él había llamado. Pero también habían otras personas que le seguían porque eran esos discípulos que estaban comenzando a conocerle. Pero habían otros que eran multitudes y muchas otras personas de otros lados que estaban allí. Y yo creo que esto nos debe poner a nosotros a pensar en qué lugar, en qué grupo de personas queremos estar nosotros. Si queremos estar próximos a Jesús, si queremos mantenernos un poquito distantes de Él, o simplemente queremos estar en ese grupo de esas personas que están buscando solamente un beneficio y luego se olvidan de Él. Y creo que ese es el punto por el cual está caminando, transitando la humanidad. El mayor peligro es ese, precisamente, el que nosotros creemos que podemos ser como Dios. Acuérdate cuál fue el asunto que hizo que todas estas situaciones en el cielo se dieran. Hubo alguien, el enemigo, que comenzó a pensar y dice: seré como Dios y subiré a la condición de las alturas. Y creo que lo que está pasando con nosotros en nuestra humanidad es precisamente eso. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que el Señor nos está dando un ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos. Tú tienes que comenzar a pensar en esta situación. ¿Por qué Dios realmente se hizo hombre? Él hubiese podido, en forma de Dios, siendo Dios, y llegar a la tierra porque todo le pertenece, y poder hablar a la gente, y allí habrían desmayos, habrían alegrías, habría muchas reacciones. Pero sin embargo, Él escogió una forma diferente. El enemigo tomó una forma de serpiente. El Dios Todopoderoso tomó la forma de un ser humano, de un hombre. Y comenzó a caminar aquí en esta tierra, mostrando que la única manera en que podemos caminar con seguridad en esta tierra es cuando nosotros dependemos de Dios. La palabra dice que Él toda la noche había permanecido orando. De pronto eso a nosotros nos duele o nos incomoda o nos molesta porque pensamos: ¿cómo es posible que podamos tener toda la noche orando? Creo que no tenemos realmente esa condición. Pero tal vez estamos pensando, o podemos estar pensando, que Dios tiene como una especie de un cronómetro que cuando nosotros oramos está pendiente de cuántos minutos. No se trata de cuánto tiempo tú ores. Se trata realmente de la intención que tú tienes cuando tú oras al Señor y cuando te acercas a Él. La pregunta es: ¿cuál es la intención que tenemos? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a acercarnos a Dios? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos realmente? Porque hoy, lamentablemente, estamos nosotros sumidos en una condición simplemente de buscar el resolver nuestras necesidades, las necesidades fisiológicas. Queremos resolver tal vez nuestras condiciones emocionales. Queremos resolver los problemas domésticos, todas estas cosas, pero nos quedamos precisamente allí únicamente. Y Dios, justamente, a través de Jesús hecho hombre, comenzó a mostrarnos una serie de ejemplos para que nosotros pudiéramos ver y darnos cuenta, como iglesia, qué es lo que nosotros debemos hacer cuando vamos justamente a la iglesia. ¿Qué es lo que buscamos realmente? Estar cómodos, estar divertidos, sentirnos un poco tranquilos, sosegados en aquel ambiente, porque hemos creado un ambiente muy acogedor y simplemente nos quedamos a eso, pero la vida continúa y la vida sigue exactamente siendo lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Bueno, estas multitudes habían visto el poder que emanaba de Jesús. Estas multitudes habían estado dándose cuenta de que de Jesús era tan especial que brotaba de Él un poder sanador, un poder que los cambiaba, un poder que hacía que se sintieran llenos de esperanza y de optimismo. Y entonces todos ellos llegaron a la conclusión que era menester tocar a Jesús. Era menester ser tocados por Él, que el Señor pudiera tocar a cada uno.
Y tal vez eso es lo que nosotros debemos despertarnos como iglesia. El deseo debe ser en nosotros ese mismo deseo. Nosotros queremos, necesitamos y anhelamos que Jesús nos toque. Porque es el poder de Jesús el que hace cambiar nuestras vidas. Es el poder de Jesús el que hace que nosotros podamos vencer muchas situaciones que obstaculizan que nuestra vida se pueda desarrollar de la manera adecuada. Necesitamos justamente ese toque de Dios para poder resolver todas nuestras situaciones. Y lo que nos está diciendo justamente esta parte de la Escritura es que nosotros necesitamos desear y anhelar ser tocados por Dios. Creo que más allá de las necesidades económicas, más allá de las necesidades que tenemos de ser sanados de enfermedades, nosotros necesitamos transformar nuestro corazón. Nosotros necesitamos que nuestra mentalidad cambie, que nuestros pensamientos cambien, que la condición que nosotros tenemos para enfrentar las distintas dificultades sea transformada por ese toque de Dios. Y creo que nosotros tenemos que mirar hacia cómo podemos lograr eso. ¿De qué manera podemos nosotros lograr ser tocados por Dios? ¿De qué manera nosotros podemos hacer? ¿De qué tenemos que valernos? ¿Cómo tenemos que hacer para eso? Mira lo que dice la palabra que leímos nosotros hace un momento. En Lucas 6:19, salió poder de Él y los sanó a todos. Lo que nos está diciendo es que la conexidad que tenemos con Jesús, si estamos conectados con Jesús, el mismo poder que está en Él hoy es vigente y activo. Hay una palabra que es contundente, que es poderosa, cuando estaba en aquellos momentos con sus discípulos y estaba próxima su hora de ir a la cruz. Todos estaban asustados. No sabían qué iba a pasar después. Bueno, cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, a pesar de lo que él les había dicho en ese momento, todos volvieron a lo mismo anterior, todos volvieron a pescar. A veces cuando las cosas, oye bien, no salen o no resultan como nosotros queremos, volvemos al pasado, volvemos a lo anterior. Y el Señor ese día les estaba diciendo: ustedes en el mundo van a tener aflicción, pero no estén angustiados, porque yo he vencido al mundo. Y creo que lo que estaba diciendo realmente era que miraran al ejemplo que Él les había dado durante aquellos 3 años y medio que estuvo con ellos. Que realmente el poder que Él tenía emanaba directamente de Dios. Y que ese poder es lo que nosotros necesitamos para poder vencer. El poder de Dios lo necesitamos para poder vencer las distintas dificultades que se nos van a presentar en esta vida. Porque los problemas son parte de la vida. Los problemas Dios los utiliza para que tú puedas avanzar, para que puedas crecer, para que puedas madurar. ¿Me estás comprendiendo? No son simplemente la ocurrencia porque Dios es malo, porque quiere a nosotros incomodarnos, sino que la única forma en que nosotros podemos seguir avanzando y poder crecer y seguir madurando y expandiéndonos como seres humanos, buscando nuestra verdadera humanidad, es a través de vencer dificultades. Pero para poder vencer dificultades, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y esto no se da por naturaleza propia. Necesitamos el toque de Dios. Ese toque especial, que el Señor nos llene de ese poder de Él, de ese poder que puede hacer que nuestra vida comience a cambiar y comencemos a pensar y esperar cosas maravillosas aún en medio de la tormenta. Jesús pasó por momentos tremendos, pero justamente se hizo ser humano para darnos a entender que aquellos seres humanos que son diferentes siempre van a ser atacados en esta tierra. Pero tenemos que estar en paz y tranquilos, porque sabemos que el poder de Dios está a nuestro favor. Entonces, creo que
El asunto está en preguntarnos qué debemos hacer nosotros como cristianos, cómo podemos obtener ese poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos obtener ese poder que fluye de Jesucristo en nuestra vida? Entonces lo primero es que tenemos que hacer es estar realmente conectados a Jesús. Si nosotros no hemos recibido realmente a Jesús verdaderamente, porque a veces, ¿qué te digo? Podemos decir muchas cosas de labios. La palabra dice claramente, este pueblo de labios me honra, pero lejos estoy de su corazón. A veces podemos haber nosotros repetido una oración de fe, como la llamamos, y decimos, sí, yo acepto, Señor, en mi corazón ese día, pero después al día siguiente sigo lo mismo. Entonces no hay el criterio consciente de poder entregar nuestra vida a Jesús. La única manera en que nosotros podemos obtener ese poder de Dios en nosotros es a través de Cristo. Y la falla está en eso, que a veces nosotros buscamos a Cristo porque queremos resolver la situación cotidiana. El problema no es la situación cotidiana, el problema es tu vida. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te dio? ¿A dónde estás llevando la vida que Dios te entregó? ¿Cuál es el resultado final que vas a tener con tu vida de acuerdo a cómo estás viviendo tus días hoy? Es que tenemos que preguntarnos eso. Si tú no te cuestionas, créeme que vas a seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. Tú tienes que preguntarte por qué haces lo que haces, por qué te gusta lo que te gusta, por qué no buscas verdaderamente lo que tienes que buscar. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en esta tierra? Y entonces cuando tú te preguntas todo eso, te das cuenta que tienes que resolver una cantidad de situaciones en tu vida. Entonces tú comienzas a buscar de qué manera puedes resolverlas. Y si tú eres una persona consciente, si eres una persona honesta contigo mismo, te vas a dar cuenta que tú no tienes el poder para resolver esas cosas, que necesitas algo más, que necesitas a alguien en tu vida, y ese alguien precisamente es Jesucristo. La palabra de Dios lo dice. El Señor se conmovió por el mundo, y se conmovió por el mundo precisamente porque los hombres habían perdido totalmente su humanidad, y la única manera que pudieran recuperarla era a través de enviar a su Hijo, no solamente para el sacrificio en la cruz, sino para que su Hijo pudiera mostrar el modelo de vida que nosotros debemos tener. Nosotros los hombres, nosotros los seres humanos, ¿cómo debemos comportarnos la raza humana? Mira cómo nos estamos comportando hoy. Todos estamos criminalizándonos. Todos estamos pensando en el homicidio. Resolvemos las cosas a través del homicidio. Y creo que esto debe a nosotros alertarnos. Porque a veces nosotros matamos a la gente con nuestras palabras. O con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Por eso Dios quiere que tú verdaderamente entiendas que solamente obtienes un poder para ser transformado a través de Jesucristo. Y vuelvo y te repito, esto no se trata de religión. Esto se trata de la verdad que nos hace libres. Por eso ese día lo expresó, por eso ese día lo dijo, por eso ese día les habló, por eso esos días les estaba diciendo cuál era la verdad. Pero fíjate, todos aquellos, a pesar de que estaban viendo todo lo sobrenatural que estaban viendo, no creyeron, porque era más práctico seguir nosotros pensando en una religión que en la verdad de Dios. Estamos negados a eso. Toda situación que es buena y meritoria demanda de ti un esfuerzo mayor. Siempre, aún para creerle a Dios, demanda un esfuerzo mayor porque estamos condicionados a todas las condiciones naturales que nos rodean. Y Dios quiere que nosotros podamos sacar esa fuerza, como esas personas, como esa multitud que estaba allí. Estaban sacando esa fuerza porque ellos necesitaban ser tocados por Jesús. Porque habían entendido que emanaba de Él poder. Lo habían entendido completamente, que emanaba de Él ese poder que necesitaban para poder cambiar sus situaciones. Nosotros hoy necesitamos ese poder. Y ese poder solamente lo podemos conseguir a través de Cristo. Si queremos funcionar en esta vida, necesitamos ser conectados a Jesús. Quiero ponerte un ejemplo que había estado pensando. Un ejemplo, imagínate, es como si tú
compraras una aspiradora eléctrica de esa bien fuerte, poderosa, para limpiar tu casa, para limpiar tus alfombras, para limpiar las paredes, porque estás cansada tal vez de estar pasando la escoba. Y entonces tú colocas tu aspiradora allí. Y luego que tienes la aspiradora comienzas a moverla, pero te das cuenta que la aspiradora no funciona. Entonces te acuerdas que tiene un botón de encendido y comienzas y lo activas el botón de encendido y sigues haciendo, pero sin embargo la aspiradora no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa aspiradora funcione? Y te das cuenta porque el cable está suelto y no lo tienes conectado a la fuente de poder. Cuando se conecta esa aspiradora a la fuente de poder, entonces accionas ese botón de encendido e inmediatamente comienza a funcionar como debe funcionar. Así es la vida de nosotros. Si nosotros no nos conectamos al poder supremo, si nosotros no nos conectamos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, tenlo por seguro que vamos a seguir padeciendo situaciones aquí en la tierra. El Señor aquel día se los dijo: en mí tendrán paz. Aún en medio de las zozobras y las dificultades que puedan estar enfrentando, en mí tendrán paz. Pero el asunto es que a veces nosotros no logramos entender todo esto y simplemente estamos buscando la generosidad de Dios para un día. Estamos buscando algo que Él nos dé simplemente para poder llevar ese día. Y Dios quiere que tú entiendas que el asunto se trata de que tú puedas poder llevar tu vida hasta el último nivel en que tienes que llegar. Es entender que yo tengo un compromiso de dar mi mejor esfuerzo y vivir mi mejor vida para Él. Dios lo sabe. Y Dios sabe que tú no estás capacitada, no estás capacitado para eso. Entonces, ¿qué hace? Pone a nuestro servicio de ese poder de Él, para que nosotros podamos conectarnos y que nuestra vida entonces comience a funcionar adecuadamente como Dios ha pensado, ha estimado que nuestras vidas tienen que comenzar a progresar en esta tierra. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas que los tiempos serán cada día peores, cada día más difíciles. La palabra de Dios no me habla de un gran avivamiento. La palabra de Dios me habla de una gran apostasía. Comenzarán a surgir otras creencias distintas que van a apartar a la gente de la verdad. Y cada día los días serán peores, más violentos. Recuerda lo que dice la palabra, como en los tiempos de Noé o como en los tiempos de Lot. Serán así. Y mira lo que hoy pasa. Violencia, corrupción, inmoralidad. Es lo que nosotros estamos viviendo. Los días no van a cambiar. Pero nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y para poder cambiar necesitamos estar conectados a Jesús. Así que la pregunta tal vez que tú te estás haciendo hoy es, bueno, ¿cómo nos conectamos a Jesús? ¿De qué manera? Hay una palabra, y me alegra que justamente es el apóstol Pablo quien habla precisamente de eso. El apóstol Pablo había sido repudiado incluso por los mismos discípulos que caminaron con Jesús, porque había tenido un pasado tormentoso, había permitido que personas que estaban siguiendo a Jesucristo, lo llevaran a la muerte, a la cárcel, y fue un gran perseguidor. Pero mira lo que dice Pablo desde la perspectiva de la revelación de su propia vida con el poder de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, dice lo siguiente: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en nosotros. Fíjate lo que está diciendo. La forma en que nosotros podemos conectarnos a Jesús es a través del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos nosotros en cristianos, cuando verdaderamente nosotros hemos entendido que la salvación viene a través de Cristo,
y que nosotros necesitamos esa salvación, porque la vida no simplemente es el periodo de tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, sino que después de esa muerte, aquí en esta tierra natural, hay una existencia, hay una forma distinta de vida, y que nosotros tenemos que mirar en dónde queremos estar, si queremos estar nosotros disfrutando o queremos estar en condenación. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Dios, Dios hace justamente el mismo, como te digo, el mismo movimiento, el mismo milagro, y levanta una nueva vida en nosotros. ¿Sabes? Cuando yo no fui cristiano, cuando no era cristiano, cuando yo no practicaba nada, cuando yo no creía nada, era un hombre común y corriente. Vivía en lo mismo que los demás vivían. Vivía en las mismas situaciones en que los demás vivían. Pero ¿sabes por qué yo creo que Dios es real? Porque un día me habló, un día me cuestionó, y un día me dijo, yo decidía lo que iba a hacer. Y ese día entendí que yo tenía que apartar todas las prácticas que había llevado a cabo. Y tenía que buscar ese poder. Y cuando busqué ese poder, y cuando yo le lloré y le pedí que por favor me permitiera ser uno de sus seguidores, entonces comenzó a cambiar algo. En mi vida comenzó a surgir un poder diferente que no conocía anteriormente. Y ese poder hizo que mi vida comenzara a cambiar. La manera de pensar comenzó a cambiar. Las perspectivas de mi vida comenzaron a ser distintas. Comencé a entender cosas que anteriormente no veía. Aunque estuvieran allí, aunque permanecían allí delante de mí, yo no las entendía. Pero a partir de aquel momento comencé a entender las cosas, porque era justamente el poder transformador de Dios que había llegado a mi vida. Eso es lo que tú necesitas. El Señor alimenta a los pájaros. El Señor pone belleza en las flores. El Señor mantiene todo. ¿Cómo no te va a mantener a ti? Por eso la palabra dice, tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo más importante eres tú. Lo más importante es tu carácter. Lo más importante es mirar cómo tú estás viviendo. Porque si tú quieres resolver los problemas de tu casa, de tus hijos y los propios, te vas a encontrar con un callejón sin salida y vas a tener que pedir a gritos que te lleven tal vez a algún psiquiátrico, alguna cosa así, porque no vas a poder sostener la carga que tienes sobre tus hombros. Nosotros hemos sido confeccionados para que podamos pedir ayuda de Dios. Y creo que eso tenemos que tenerlo bien claro. Por eso el poder de Dios, nosotros cuando nos entregamos a Él, llega a nosotros, nos cambia y nos transforma. Y hace de nuestra vida algo completamente diferente. Por eso Jesús murió en la cruz. ¿Sabes por qué? Para asegurarse que ese espíritu de poder viniera a nosotros. Pero ahí está el asunto. El asunto está en que usted, si es verdaderamente cristiano, tiene que creer que ese espíritu está en usted. Que ese espíritu está morando dentro suyo. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué no contristamos? Sencillo. Lo ignoramos. Es como si una persona viviera contigo y ni siquiera tú la saludaras, ni te fijaras en esa persona. Así que eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Mira lo que dice la palabra de Dios, porque tú dices, bueno, estamos hablando de poder. Yo estoy lleno del Espíritu. ¿Qué hace ese poder? Mira lo que dice la palabra en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pidáis o de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más profundas, más grandes. ¿Sabes qué es lo que nosotros tenemos miedo? A los retos. Porque pensamos que somos nosotros los que vamos a hacer y vamos a enfrentar esos retos. Pero cuando estamos llenos del poder de Dios, cuando yo entiendo, cuando yo soy consciente que el poder del Espíritu de Dios está en mí, entonces simplemente yo digo, Señor, en tus manos estoy y vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque es tu poder el que lo hace y no mi poder. ¿Me estás comprendiendo?
Yo creo que todo esto nos está llevando a que podamos entender que necesitamos verdaderamente descubrir que la dependencia que tenemos de Dios es lo que más necesitamos. Cuando nosotros dependemos de Dios, entonces podemos hacer muchas cosas, no por nuestro propio esfuerzo, sino por el poder que opera en nosotros a través de Él. Y creo que el Señor lo que quiere es que justamente tú aprendas a descubrir todos estos regalos que nosotros tenemos. Lo más triste que nosotros vemos son cristianos que andan angustiados, tristes y despavoridos. Lo que están es entristeciendo al Espíritu Santo. No lo contristéis, Él está contigo, pero tú tienes que ser consciente, entiéndelo. Tienes que entender que Él está dentro de ti, que habita en ti, pero que tú tienes que darle la libertad. Tienes que hablar con Él, tienes que decirle: Señor, guíame, Espíritu de Dios, muévete en mí, Espíritu de Dios, indícame qué hacer. Tú tienes ese poder en mí, Señor. Tú estás aquí, yo quiero que tú lo ejercites a través de mí. Yo soy justamente tu siervo, tu servidor, y necesito que este auxilio, esta ayuda de Dios sea mostrándose en todas las cosas de mi vida. Tenemos que ser conscientes. Entonces lo primero, saber, es conectarnos a Jesús, y esta ayuda va a llegar a nosotros inmediatamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. ¿Sabes qué es lo más increíble? Recuerdo una predicación, o digamos unas frases que el Señor declaró al rey David, y le dijo: te di la casa de tu Señor, y te di la casa de Israel y la casa de Judá, y si esto hubiese sido poco, te había dado mucho más. Lo que te quiero decir, y quiero que tú lo entiendas bien, lo entiendas sanamente: el poder de Dios te da situaciones ilimitadas. Pero esto no quiere decir para que nosotros se nos crezca nuestro ego, sino para que nosotros podamos hacer el mayor bien posible alrededor de nuestra vida. ¿Me estás comprendiendo? La vida no solamente es la economía. A veces nosotros pensamos que la única manera de poder estar bien es si tenemos un banco a nuestro favor, que tengamos dinero a tutiplén. A veces de pronto pensamos en eso y te estás convirtiendo en un esclavo para servir al dinero. De lo que nosotros queremos realmente es que podamos disfrutar de todas las cosas, teniendo mucho, teniendo poco, no interesándonos eso, sino poder mantener una conducta adecuada, la que Dios quiere que nosotros tengamos, en el equilibrio del poder del Espíritu. Porque nosotros sabemos que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Entonces esto es como para decirnos: no tengas miedo en pensar en sueños grandes, porque el poder de Dios es el que lo realizará, pero Él lo realizará en su forma y en su manera y como Él decida hacerlo. Y nosotros tenemos que entenderlo. Pero en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer para poder mantener, digamos, atraer y mantener ese poder en nosotros? Es precisamente la fe. La fe en Jesús mantiene disponible el poder de Dios a nuestro favor. Escucha bien, lo mantiene disponible, permanente, la fe. Eso es como, por ejemplo, ¿qué te digo? Los contratos que nosotros tenemos con la electrificadora del lugar donde vivimos. La empresa de electricidad nos pone un servicio, nosotros lo pagamos, hay un contrato, y ahí están en las paredes de tu casa los enchufes. En esos enchufes hay poder, pero ese poder se hace vigente si tú conectas lo que vas a conectar, si tú enciendes los interruptores. Si no, permanecerá allí y estará allí constantemente. Igualmente pasa con el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios está allí disponible para nosotros. Hay un pasaje que quiero que tú recuerdes, que tú revises dentro de todas estas situaciones que
que vivía el Señor Jesucristo, iba andando y había una gran multitud, y en medio de esa gran multitud había una mujer. Una mujer, dice la palabra, que había padecido durante 12 años de un flujo de sangre. Y esto es bien interesante, porque yo quiero que abras tu mente y abras tu corazón para que comprendas lo que está pasando. Y esa mujer comenzó a pensar, comenzó a cavilar. Ella vio las cosas que Jesús había hecho. Ella había escuchado de las cosas que Jesús había llevado a cabo. Ella creyó que Jesús podía resolver su vida, podía resolver la situación que estaba viviendo. Dice la palabra que había gastado todo su dinero porque había visitado cualquier cantidad de médicos y ninguno había podido resolverle su asunto. Pero ese día esa mujer estaba allí y se acercó. Tal vez estaba apartando gente para llegar, y esa mujer tocó el borde del manto de Jesús. Lo que más sorprende es la reacción de Jesús. Reacción, sorprendido. Estaba sorprendido. Y entonces preguntó que quién le había a él tocado. Pedro, que lo escuchó, tal vez dijo: pero mi Señor, ¿qué está diciendo? Porque realmente hay mucha gente. Estás en medio de un tumulto de gente y lo más normal que pase es que te tropiecen, que te toquen. Él dijo: no. Yo sentí que salió poder de mí. Ahora, mira lo curioso. Era como si Jesús había sido sorprendido por esa intención de esa mujer. Lo que te quiero decir es lo siguiente: de la misma manera como tú tienes un convenio con esa empresa de electricidad, enchufes o no enchufes, ahí está el poder. Para nosotros, de la misma manera, clamemos o no clamemos, creamos o no creamos, el poder está disponible para nosotros. Por eso, así como hizo esta mujer, nosotros tenemos que creer en lo que Dios tiene reservado para nuestra vida. Y tenemos que buscarle. Y queremos que Él nos toque. Queremos ser conectados con ese poder. No para ser más poderosos que los demás, sino para poder vencer las situaciones que tenemos que vencer y poder ayudar a los que tengamos que ayudar. Esa tiene que ser siempre la mentalidad que debe asistirnos a nosotros. Por eso, mis hermanos, si queremos mantener ese poder, tenemos que creer. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tenemos? Es justamente el problema de nuestra fe. A veces creemos, a veces no creemos porque se nos dan las cosas o no se nos dan las cosas. A veces fíjate que estamos esperando algo. Y si las cosas no resultan como estamos esperando, ¿sabe qué pasa? Le echamos la culpa a Dios. Pensamos que somos los más desafortunados, que Dios es sordo, que hace acepción de personas, que a unos sí y a otros no. Y no nos damos cuenta. A veces el problema está en nuestra fe. A veces no creemos realmente que Él pueda hacer algo por nosotros. Y es lo que te estaba diciendo anteriormente. Nosotros tenemos que ser honestos y mirar por qué yo no creo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando conmigo que no puedo creer que hay un Dios real y amoroso que quiere bendecirme? Y que depende de que yo lo pueda buscar adecuadamente. ¿Qué es lo que está pasando? A veces cuando Dios no te da algo, puede ser precisamente por eso, porque de pronto tú estás preguntando: pero yo tengo fe y busco. A veces no tenemos la fe suficiente. ¿Sabes cómo hablamos de fe insuficiente? Porque creemos pero dudamos, creemos pero dudamos. Estamos en ese asunto, ¿será que sí, será que no? Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una verticalidad para poder creer y confiar en que Él es capaz de hacer lo imposible en nuestra vida. A veces las cosas no se dan porque simplemente no creemos. O tal vez a veces no se dan porque el problema está en la manera como estamos viviendo. De pronto nosotros tenemos nuestros esqueletos guardados por allí en un armario, tenemos cosas guardadas y pensamos que Dios no lo sabe. Y realmente eso hace que a veces las cosas que
que Dios quisiera hacer, no las hace porque tú no estás viviendo como Él quiere. Porque hay algo que todavía no has hecho, no te has arrepentido de algo que tienes que arrepentirte. Y entonces ocurre todo esto. Así que tú tienes que entender que las bendiciones están éticamente condicionadas, como te dije en un principio. A veces estamos haciendo cosas que no debemos y queremos que Dios nos bendiga. A veces Dios no te va a bendecir porque simplemente estás obrando de una manera equivocada. O tal vez nosotros no vienen las cosas a nosotros porque simplemente estamos pidiendo algo que nos pueda hacer daño. A veces creemos, entiéndelo de esta manera, a veces pedimos algo que puede ser bueno, pero no necesariamente puede ayudar a mi vida. A veces algo bueno para mi vida puede estar, digamos, chocando con el plan que Dios tiene para nosotros. Y puede convertirnos en una persona diferente que puede estar perdiendo algunos principios, algunos valores en virtud de aquello. Dios lo sabe, Dios lo entiende. Y Él jamás te va a dar a ti algo que no te vaya a beneficiar. Siempre te va a dar algo que te va a beneficiar. Por eso muchas veces el Señor no puede contestar porque tu poca fe. O no puede contestar porque tienes un problema en tu vida. Tienes una serie de, digamos, de comportamientos inadecuados. O simplemente aquello que estás pidiendo tú no es lo que te va a favorecer. Y el Señor te dice eso no, porque va a tener seguro algo mucho mejor que va a llenar y va a edificar tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Siempre tener fe en el Dios Todopoderoso. Conectados a Jesús. Fe en Jesús. Y la tercera parte, que es grande e importante, tenemos que mantener el poder de Dios activo en nosotros a través de la oración. Tenemos que orar. Jesús mantenía el poder de Dios activo en Él porque Él oraba al Padre. Yo quiero recordártelo perfectamente, 100% ser humano, 100% hombre. Mira lo que dice Filipenses, para que de pronto recuerde. Aunque existía, Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7, aunque existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre, de siervo, hecho semejanza a los hombres, igual, idéntico a un hombre común y corriente. Si no hubiese sido así, entonces, ¿qué pasaría? Estaría engañándonos. Lo único que sabemos que en Él no había pecado, no estaba la condición de pecado, entiéndelo. Él no tenía esa condición que tenemos nosotros. Por eso Él obraba y actuaba de esa manera, para mostrarnos cómo tenemos que obrar, cómo tenemos que andar y cómo tenemos que conducirnos aquí en esta tierra. Pero la única manera en que podemos hacerlo como Él es que debemos tener de su mismo espíritu. Por eso murió en la cruz, para darnos a cada uno de nosotros, los que creen verdaderamente en Él, de su espíritu, que es donde emana ese poder para poder vencer nuestra naturaleza y poder hacer aquellas cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. No hay limitación para el que cree en Dios. No hay limitación para el que cree en Jesucristo nuestro Señor. Porque es el poder de Él a través de nosotros que te puede dar ciencia, sabiduría, entendimiento, gracia, bendición, poder, unción, cualquier cosa que tú necesites para que puedas llevar a cabo una misión que Dios a ti ha preparado para que la vivas. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros activo. Lo que nosotros necesitamos realmente es que Dios a nosotros nos toque. Y la única manera de que nos toque es poder clamar, poder pedir, poder orar. Tienes que pedir eso. Tenemos que salir de pronto de esa rutina de estar pidiendo solamente para las cuestiones cotidianas, las cuestiones fisiológicas. Señor, no tengo dinero, necesito pagar esto, lo otro. Sí, eso está bien, pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es el crecimiento de tu vida. Lo más importante es que tú te conviertas en un instrumento en las manos de Dios. Que el poder de Dios se mueva en ti y a través de ti. Que el Señor pueda hacer cosas maravillosas a través de tu vida. No solamente para ti, sino para cualquier cantidad de número de personas posible. Y Dios quiere que tú entiendas eso. Que nosotros tengamos también ese querer de que Dios nos toque. Nosotros debemos desear ser tocados por Dios.
y no con una condición religiosa, sino que queremos ser tocados por Dios para que la gloria de Dios se manifieste en nuestro alrededor, en nuestra vida para muchas personas. Tenemos que orar. Tienes que comenzar a orar y pedirle, Señor, yo quiero eso. Yo quiero lo que tú, Señor, nos has prometido. Tú diste la vida en la cruz del Calvario. Señor, tú te hiciste un ser humano como nosotros. Y tú has derramado de tu gracia y de tu espíritu en nosotros. Yo necesito que ese espíritu se mueva en mí. Tócame, Señor, porque yo quiero hacer toda buena obra que tú has preparado de antemano para mí. Yo quiero caminar sobre ellas. No solamente leer de ellas, sino que verdaderamente yo esté intencionado en poder ser ejecutor de esas buenas obras. Y la única manera en que puedes ser un ejecutor de esas buenas obras es cuando tú te llenas de ese poder de Dios. Es cuando tú estás tan interesado en ese poder de Dios que recaiga sobre ti, no para ser famoso, entiéndelo. Tal vez de pronto te quieras convertir en, ¿qué será? En un milagrero por allí, que toques enfermo y todo, gloria a Dios. El asunto es que tú te conviertas en aquella persona que ha pensado que tú debes ser. Y que le pidas eso. Que puedas orar y clamar ante el dolor, el sufrimiento, la necesidad que hoy agobia al mundo. Que podamos pedirle, Señor, nosotros queremos ser parte de tus soluciones y no ser parte de estos problemas. Queremos ser parte de esas soluciones y nosotros necesitamos que tu poder, oh Señor, se manifieste en nosotros. Para que todo sea para tu gloria. Y que podamos decirle, cuando llegue ese poder a nosotros, conviértenos en personas mansas, humildes y pequeñas. Para que tú seas grande, para que tú brilles, para que tú te muestres. Tú quieres ser tocado por Dios. Tienes el mejor camino, que es hablar con Él. Así que de esa manera podemos tener ese poder en nosotros. Y Dios quiere que tú realmente entiendas por qué vas a la iglesia. Sí, tenemos allí una serie de, digamos, de eventos, pequeños eventos, oramos, clamamos, adoramos, danzamos, escuchamos nosotros un sermón, qué lindo, pero lo más importante es que tú vayas con la intención de que el Señor a ti te toque. No cualquier persona, que Él te toque, que su poder se manifieste en ti, que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y entonces, créeme, que no solamente tu vida va a cambiar, sino que la vida de muchos van a cambiar. Porque al que el Señor toca, no vuelve a ser el mismo. Y Dios quiere que tú mires eso. Dios quiere que tú mires hacia Él. Y Dios quiere que tú le digas, aquí estoy y enséñame. Como conclusión, lo que tenemos que entender de todo esto es que Dios no nos ha abandonado. Somos nosotros los que no hemos entendido realmente el asunto. Él no nos ha abandonado. Su poder fluye cuando nosotros estamos unidos a Cristo. Cuando nosotros tenemos una fe viva y ferviente en Él. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Ahí está el poder para vencer. No importa, todos tenemos dificultades. El Señor lo dijo Él mismo. También había enfrentado dificultades, pero las había vencido. Lo que estaba diciendo es que ustedes son justamente más que vencedores a través mío. Yo les voy a dar ese poder, estaré con ustedes todos los días de la vida. Así que tenemos que pedirle justamente al Señor que nos dé eso. ¿Sabes? La palabra poder viene del griego dunamis, que significa algo así como dinamita, como algo explosivo. Nosotros queremos que ese poder explosivo de Dios esté en nuestro corazón, que podamos vivirlo claramente. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este paso hoy, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus errores. Todos nos equivocamos, todos erramos, todos somos pecadores. ¿Me lo comprendes? Todos, incluyéndome también. Yo soy el primero, todos. Pero el asunto es que no nos quedemos en que somos. El asunto es que busquemos ser
lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y tenemos que comenzar por arrepentirnos. Si no te has bautizado, bautízate. Y vas a recibir entonces el don del poder del Espíritu Santo, como está establecido en Hechos 2:38, cuando Pedro, allí comenzó a predicar y entonces les dijo esto: arrepiéntese y bautícese en el nombre de Jesús y serán salvos. Nosotros necesitamos a ese Cristo, y ese Cristo está dispuesto a darnos esa fuerza, ese poder vital, pero necesitamos enchufarnos a Él. Este es el tiempo. Una religión no hace la diferencia. Una decisión hace la diferencia. Que el Señor coloque en tu corazón esa decisión hoy de decirle: Señor, yo quiero conectarme a ti. Yo quiero recibir ese poder tuyo, porque yo quiero transformar el lugar que pisen mis pies aquí en esta tierra. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tu verdad, por toda tu misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, que es inspirada por ti. En tus manos nos colocamos. Señor, ayúdanos, Padre mío, a entender que eres tú, Señor Jesucristo, la fuente de todo poder. Que nosotros tenemos que creer firmemente en ti. Y que la oración, Señor, hace posible que tú nos visites y nos bendigas a cada uno de nosotros. Hoy te pido por mis hermanos. Te pido que tú les bendigas. Te pido que tú les guardes. Te pido que esta semana que está comenzando, Señor, para nosotros el día lunes, hoy te pido que tú seas, Señor, ayudándoles, guiándoles, que su mentalidad, su corazón hoy sea diferente, que hoy pueda pensar de una manera distinta, porque hay esperanzas cuando nosotros creemos en Jesús. No importa la situación, no importa lo difícil que sea la situación, con Dios nosotros estamos realmente asegurados. Yo te pido por mis hermanos, bendícelos, derrama de tu espíritu, de tu amor, de tu gracia, de tu bendición sobre cada uno de ellos. En tus manos, Señor, coloco sus vidas y te pido, Señor, que hoy tú nos guardes, que nos llenes de ese poder, del poder de Cristo, Señor, para ser esos instrumentos en tus manos y poder producir aquellas cosas que tú has pensado desde la eternidad que nosotros debemos llevar a cabo. Señor, quita todo miedo, todo temor. Quita todo pensamiento que descanse en nuestras propias potencialidades. Y antes, por el contrario, que nosotros podamos, Señor, estar permanentemente anclados a ti, en el saber que todo poder proviene de ti. Y que eres tú, Señor, quien hace la diferencia en nuestra vida. Te amamos, Jesús, y te bendecimos, y unánime juntos en tu nombre decimos amén, amén y amén. Te doy gracias al Señor por tu vida, gracias por tu atención. Como siempre te digo, por favor, sé tú reproduciendo esta predicación a tus amistades, a los amigos, a los distantes, a los cercanos, a todos, para que estas personas también, así como nosotros hemos recibido este pan de vida de parte de Dios, ellos también lo puedan recibir. Porque siempre, absolutamente siempre, hay esperanza para todos aquellos que le creen a Cristo. Y nosotros creemos que el poder de Dios está reservado para aquellos que le buscan. Mis hermanos, bendiciones, que Dios te bendiga, un abrazo y hasta siempre.